Hubo un extraño revuelo de emoción en el tranquilo pueblo de Santa María. Las calles adoquinadas, por lo general hogar solo del crujido de las hojas y del paso ocasional de una bicicleta, ahora resonaban con el zumbido de la charla ansiosa y el arrastrar de pies. Hoy no era un día cualquiera. Por primera vez, había llegado un equipo de filmación, y Santa María, con sus cabañas cubiertas de hiedra y su ritmo soñoliento, estaba a punto de hacer su debut en la gran pantalla. El centro de la conmoción era la vieja mansión Grayson, una reliquia en decadencia que se alzaba en el borde de la plaza del pueblo. Largo tiempo abandonada, la mansión se había convertido en materia de historias susurradas y desafíos de infancia. Con sus ventanas cerradas, frontones desgastados por el clima y enredaderas que parecían extenderse como dedos a través de los muros de piedra. Era una elección perfecta para una película de terror. La noticia se había difundido rápidamente. A media mañana, la mitad del pueblo se había reunido frente a las puertas de hierro oxidadas de la mansión. Entre ellos estaba la señorita Jane Marple, con el brazo enganchado delicadamente en el asa de su bolso de paja, sus zapatos sensatos golpeando suavemente la grava. La curiosidad, decía a menudo, era la sangre vital de cualquier mente sana, y esta ocasión prometía mucho que observar. La multitud se abalanzaba hacia adelante de forma intermitente, estirando el cuello y levantando a los niños sobre los hombros con la esperanza de vislumbrar a las estrellas. Los guardias de seguridad, cada vez más acosados, intentaban mantener el orden. «Por favor, retrocedan. El rodaje está a punto de comenzar», gritó uno de ellos, levantando los brazos en un intento inútil de contener a un grupo de adolescentes entusiastas. Pero los aldeanos no se dejaron disuadir tan fácilmente. Era un evento único en la vida, y la idea de volver a casa sin haber echado un vistazo a los actores era impensable. Se oyeron gritos desde atrás a medida que más gente intentaba avanzar. La señorita Marple, nunca alguien que contribuyera al tumulto, permaneció cortésmente al margen, contemplando la escena en silencio. Sus ojos escudriñaban el escenario, grandes luces de estudio ensambladas, cables serpenteando por la grava, y una furgoneta de catering estacionada a un lado. La tripulación se movía con rapidez, las cabezas inclinadas sobre portapapeles y equipos. Finalmente, tras varias advertencias severas y muchos silbatos, el equipo de filmación cedió y pidió ayuda a la policía local. En cuestión de minutos, 2 agentes llegaron y comenzaron a acompañar a los aldeanos hacia una zona acordonada a la izquierda de la mansión. «Ahora, mantengámoslo civilizado, amigos», dijo el agente Raina, su rostro redondo enrojecido por el esfuerzo. «Pueden mirar desde aquí, en silencio, y dejar que los profesionales trabajen». Quejándose pero obedientes, los aldeanos se alinearon. La señorita Marple se sentó en un banco de madera que alguien había traído de la sala parroquial y observó cómo los actores tomaban sus marcas. El héroe, un hombre alto, de hombros anchos y mandíbula tallada como mármol, apareció en escena. Hubo un suspiro colectivo entre las mujeres más jóvenes de la multitud. «Ese es Martín Kent», susurró una mujer junto a la señorita Marple. Estuvo en Sombras del Moor, absolutamente fascinante. La heroína siguió, una joven de rostro pálido y nervioso, con manos temblorosas. Parecía incómoda, mirando con frecuencia hacia la silla del director, donde una mujer de aspecto severo sostenía un guión. Sus rasgos afilados estaban enmarcados por un moño tirante, y sus ojos, como los de un halcón, centelleaban bajo el ala de un sombrero elegante. «¡Acción!», gritó alguien. La escena comenzó. El héroe y la heroína cruzaron la puerta arqueada de la mansión, la cámara siguiéndolos. Se detuvieron bajo una lámpara que amenazaba con caer, y el héroe giró, su voz resonando, rica y autoritaria. «Cariño», dijo, «no debemos quedarnos aquí. La casa recuerda. Siempre recuerda». La heroína abrió la boca para responder, pero tropezó con las palabras. «¡Corte!», gritó la directora con una voz fuerte y mordaz. Una mujer de ojos de halcón irrumpió en el set, sus tacones resonando como disparos. «No, no, no. Así no se dice la frase». «De nuevo», espetó. «Ni siquiera lo estás intentando. ¿Dónde está el miedo? La urgencia? Honestamente, ¿quieres actuar o no?». Hubo un silencio atónito. La joven bajó la mirada, las mejillas ardiendo. «Esa es Ethel, la directora», murmuró alguien detrás de la señorita Marple.
Todo un terror. ¿Y el productor? Ese es su marido. Leo. Pobre hombre. La señorita Marple entrecerró los ojos un poco y observó a un hombre de pie tras la cámara. Tenía un bigote espeso. Llevaba un traje caro y una bufanda anudada casualmente al cuello. Parecía más divertido que molesto. La escena se reinició, pero otra vez la heroína vaciló. Su ritmo no era el adecuado. La emoción sonaba falsa. «Corta», gritó Ethel. «Eso es suficiente». Se volvió hacia su marido, su voz cortante como una hoja. «No tiene remedio, Leo. Te lo dije. No deberíamos haberla contratado». Leo suspiró, cruzándose de brazos. «Tú fuiste quien se deshizo de Jennifer, ¿recuerdas? La última heroína lo estaba haciendo bien hasta que decidiste que no era lo bastante visionaria». El rostro de Ethel se volvió carmesí. Jennifer era rígida e insufrible. «Bueno», replicó Leo con cansancio, «tú tomaste la decisión. Ahora vive con ella». Hubo una pausa tensa. Finalmente, Ethel se giró hacia el equipo. «Empaquen. Hemos terminado por hoy». Sin una palabra más, se alejó, desapareciendo en el pasillo en sombras de la mansión. El equipo comenzó a desmantelar el equipo, moviéndose lentamente, con resignación. Algunos susurraban entre sí, otros trabajaban en silencio. Los aldeanos murmuraron con decepción, aunque la mayoría estaban encantados de haber presenciado el drama detrás de escena de una película real. La señorita Marple se levantó y se sacudió una hoja de la falda. Había algo en el aire, algo más que fricción creativa. Sus ojos se detuvieron en la heroína, que permanecía sola junto a la fuente rota, la postura rígida, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Cuando se dio la vuelta para irse, la señorita Marple escuchó a un joven asistente decir: «¿Se quedan aquí?» «En la mansión. Todos ellos». Durante todo el rodaje. Una elección curiosa, pensó la señorita Marple. La mansión, con sus fríos salones de piedra y el crujir de las vigas, no era precisamente hospitalaria. Pero quizá ese era el punto. Algunos directores creían en la inmersión total. Mientras caminaba de regreso por los sinuosos caminos del pueblo, con el sol ocultándose tras los árboles, la señorita Marple sintió un hormigueo familiar en la nuca. Había visto muchas cosas en su tiempo: disputas familiares, pleitos por herencias, muertes repentinas disfrazadas de accidentes. Y hacía mucho que había aprendido a confiar en sus instintos. Algo se estaba gestando, y aunque el crimen aún no se había cometido, el escenario parecía estar preparándose. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje del salón de la señorita Marple, proyectando un suave resplandor dorado sobre el suelo pulido. El pueblo estaba inusualmente tranquilo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Dentro, el silencio era roto solo por el susurro del lino y el suave tintineo de la vajilla, mientras Edna, la doncella de la señorita Marple, preparaba el desayuno. «¿Vio, señorita? Como Madame Ethel le gritaba a esa pobre chica ayer», dijo Edna, bajando la rejilla del tostador con un leve chasquido. La señorita Marple, sentada en su sillón con el tejido en el regazo, levantó la vista con un leve arco de ceja. «Sí», respondió suavemente. «Ethel es bastante fogosa, ¿no?» Edna soltó un pequeño sonido de acuerdo, mitad indignación, mitad curiosidad. Un temperamento como ese asustaría al mismísimo diablo. Pero quizás, eso es lo que la hace buena directora. La señorita Marple asintió pensativa, removiendo su té. «No hay duda de que es capaz. He visto varias de sus películas, bastante atractivas y con cierto estilo. No todo el mundo puede crear tanta tensión en pantalla». Edna arrugó la nariz. «Bueno, aunque fuera una gran directora, no me gustó esa nueva heroína. Un poco ratón, si me pregunta». «Es nueva», respondió la señorita Marple con comprensión. «Aprender líneas es una cosa, pero aprender expresión, eso toma tiempo. Estoy segura de que mejorará, si le dan la oportunidad». Edna rondaba junto a la mesa, dudando entre limpiar la taza de té o seguir conversando. «¿Va a ver el rodaje otra vez hoy, señorita?» «No, no lo creo», dijo la señorita Marple, colocando una servilleta sobre su regazo. «Me siento un poco indispuesta esta mañana. Quizás un poco de descanso me hará bien». En ese momento, se oyeron pasos apresurados acercándose a la cabaña.
seguidos de un fuerte golpe en la puerta. Edna la abrió, y una mujer sin aliento entró con las mejillas enrojecidas y una mano presionada contra el pecho. «Señorita Marple», jadeó. «¿Lo ha oído? Algo terrible ha sucedido». La señorita Marple se levantó de inmediato, dejando el tejido a un lado. «Tranquilícese, querida». «¿Qué pasa?» «Es Ethel, la directora. La encontraron muerta en la vieja mansión, en una de las habitaciones». Por un momento, el silencio pareció extenderse por toda la habitación. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron con preocupación. «¿Está segura?» «Sí, justo ahora. Dicen que fue la criada quien la encontró. La policía ya está allí». Sin decir una palabra más, la señorita Marple tomó su abrigo del perchero y abrochó los botones con calma y precisión. «Edna, tráeme mi bolso, por favor. Será mejor que vea qué está pasando». La vieja mansión Grayson, que apenas ayer había sido escenario de una película, estaba ahora envuelta en una tensa quietud. Un cordón de cinta amarilla colgaba a lo largo de las puertas de hierro. Más allá, los aldeanos curiosos murmuraban entre sí, contenidos por la policía. Un grupo del equipo de filmación se apiñaba cerca de la furgoneta de Catherine, con rostros sombríos y confundidos. La señorita Marple pasó por la multitud, asintió cortésmente a la oficial en la puerta y fue saludada sin demora. Dentro, la casa había adquirido una atmósfera diferente. Se fue la iluminación teatral y el bullicio de la producción. En su lugar colgaba un pesado silencio, roto solo por el lejano crujido de una radio policial y el roce de las botas sobre el suelo de madera. El inspector Giles Morton, un hombre corpulento de mediana edad, con el cabello ralo y los ojos cansados, la vio desde la escalera y se acercó de inmediato. «Señorita Marple», dijo sin preámbulos, «me alegro mucho de que haya venido. Francamente, este caso necesita resolverse rápidamente. Los periódicos ya están husmeando. Y si no nos adelantamos, ellos», hizo un gesto, suspirando, «nos invitarán a desayunar». La señorita Marple le dio una pequeña sonrisa compasiva. «Haré lo que pueda», respondió con serenidad. Él le hizo un gesto para que lo siguiera. «Vamos, el cuerpo está arriba». Subieron por la escalera chirriante hasta el primer piso. El inspector abrió una puerta cerca del final del pasillo y se hizo a un lado para dejarla pasar. La habitación había sido, alguna vez, un gran dormitorio de huéspedes, ahora polvoriento y oscuro. Las pesadas cortinas estaban medio corridas, dejando entrar una fina luz matinal. En el suelo, estirada de forma antinaturalmente recta, yacía Ethel. La señorita Marple hizo una pausa en la puerta, observando. Los ojos de Ethel estaban cerrados, su expresión extrañamente serena. Alrededor del cuello, una cuerda gruesa, vasta, con los extremos deshilachados, estaba fuertemente enrollada, uno de ellos arrastrándose por el suelo de madera como una serpiente. La escena era desoladora. No había señales de sangre ni de pánico, solo la inquietante quietud de una violencia deliberada. «Es extraño», dijo el inspector en voz baja. «¿No le parece? Está tendida perfectamente recta, como si alguien la hubiera arreglado después». La señorita Marple asintió lentamente. Luego se agachó con la gracia de la costumbre y examinó la cuerda. «Esta no es una cuerda para atar o sujetar», murmuró. «Es gruesa, como las que se usan para tirar o arrastrar algo». El inspector señaló hacia una esquina de la habitación. «Encontramos un extremo atado al poste de la cama, pero el nudo fue hecho apresuradamente y desechó luego. Se usó, claramente, pero no estaba destinado a ser visto». «¿Y está seguro de que fue estrangulada?», preguntó la señorita Marple poniéndose de pie. «Sí, no hay heridas en otras partes. La causa de muerte parece consistente con asfixia. La cuerda coincide con el hematoma del cuello». Respiró profundamente y continuó. «La criada de Ethel vino esta mañana a traerle el desayuno. La puerta estaba cerrada, pero sin seguro. Al no recibir respuesta, la abrió y encontró esto». «¿Y cuánto tiempo lleva muerta?». «El equipo post-mortem estima entre 5 y 6 horas. Eso situaría la hora de la muerte entre la 1 y las 2 de la mañana». La señorita Marple caminó por la habitación lentamente. Había señales de disturbio, una silla volcada, un jarrón roto en el suelo, papeles esparcidos sobre el escritorio. «Hubo una lucha», observó. «Sí, eso pensamos».
Ethel debió resistirse, pero fue dominada. La señorita Marple se acercó al tocador. Los joyeros estaban abiertos, pero no parecía faltar nada. Perfumes, maquillaje y pinceles permanecían intactos. ¿Alguna señal de robo?, preguntó. El inspector negó con la cabeza. Ninguna. Sus joyas siguen aquí. ¿Y su bolso? ¿Con dinero en efectivo? También. Tampoco hay señales de entrada forzada. La señorita Marple se giró lentamente, pensativa. Entonces no se trataba de dinero. Exactamente, respondió el inspector. Parece personal. Ira, venganza. Tal vez. Volvió a mirar el cuerpo. Quien haya hecho esto tuvo suficiente emoción para matar, pero suficiente control para dejar todo lo demás en su sitio. Un mensaje, quizás. El inspector cruzó los brazos. Eso es lo que me preocupa. Hubo un silencio entre ellos, denso, cargado de pensamientos no dichos. La señorita Marple lo rompió. Inspector, ¿podría conseguir una lista de todos los que estaban alojados en la mansión anoche? Ya le pedí al agente Daix que reuniera los nombres. La tendrá enseguida. Gracias. Le ayudará, dijo ella con calma. Él asintió. Estamos enviando el cuerpo para la autopsia. ¿Le importaría esperarme abajo? La buscaré tan pronto tenga la lista. Señorita Marple. Ella asintió y bajó la escalera. Fuera de la habitación, los oficiales ya empezaban a acordonar el área y preparar el cuerpo para el transporte. Se detuvo a mitad del tramo, mirando hacia atrás. Un asesinato nacido no de codicia, sino de rabia. Lo había visto antes. La rabia dejaba tras de sí pistas distintas a las del deseo, descuidada en algunos aspectos, meticulosa en otros. Al llegar al último escalón, un pensamiento surgió silenciosamente en su mente. Ethel era una mujer que hacía enemigos con facilidad, pero pocos tenían el motivo, o quizás la oportunidad de actuar. Y, sin embargo, alguien lo había hecho. La señorita Marple se sentó tranquilamente en el salón de la mansión, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo los oficiales uniformados se movían por los pasillos. En algún lugar, dentro de esos muros, la respuesta aguardaba. El telón se había levantado, y la obra había comenzado, pero el verdadero drama aún estaba por llegar. Los pasillos de la vieja mansión crujían débilmente bajo los atentos pasos de la señorita Marple. La luz del sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas cubiertas de polvo, iluminando las huellas apenas visibles sobre la madera del suelo. Aunque el asesinato había ocurrido solo horas antes, la casa ya parecía distinta, atormentada no por fantasmas, sino por sospecha. La señorita Marple se detuvo en el rellano del primer piso y examinó el pasillo, pensativa. Había 5 habitaciones alineadas en fila, todas casi idénticas en tamaño y forma, sus puertas ahora cerradas bajo orden policial. La habitación de Ethel era la tercera. Notó la cercanía entre las puertas, lo bastante para que las voces se oyeran, los pasos resonaran, y una lucha silenciosa pudiera ser percibida, si alguien aún estaba despierto. Sin embargo, nadie afirmó haber oído nada. Eso, en sí, era curioso. En ese momento, el inspector Morton se unió a ella, sosteniendo un portapapeles en la mano. Hemos compilado la lista de todos los que se quedaron en la casa anoche, dijo, ofreciéndole el papel. El resto de la tripulación dormía afuera, en tiendas junto a las furgonetas del equipo. La señorita Marple examinó los nombres: Leo Grayson, el esposo de Ethel y productor de la película; Martin Duval, el protagonista masculino; Celia Hart, la nueva e inexperta heroína; Colin Briggs, el conductor; Ronald Dahle, el guionista; Mae, la criada de Ethel; y Derek Lang, el camarógrafo. Leyó cada nombre 2 veces, haciendo cálculos mentales. ¿Empezamos con Leo?, preguntó. Ya lo estamos esperando abajo, respondió Morton. Bajaron al salón, donde Leo se encontraba de pie junto a la fría chimenea, con los brazos cruzados. Las sombras bajo sus ojos eran reales, aunque la señorita Marple sospechaba que venían de más de una noche sin dormir. Señor Grayson, comenzó ella, tomando asiento junto a una mesa auxiliar. ¿Por qué Ethel dormía sola anoche? Asumí que compartían habitación. La mandíbula de Leo se tensó ligeramente. Ethel y yo no hemos estado subiendo juntos, dijo. Dormíamos separados desde hace varias noches. Ya veo,
respondió la señorita Marple. ¿Tendría eso algo que ver con lo que escuché ayer? Parecía bastante molesto con ella por lo de Jennifer. Leo soltó una risa seca. Sí, estaba furioso. Jennifer había estado trabajando en este proyecto durante meses. Ya habíamos completado varias escenas, pero Ethel la despidió por capricho. Dijo que le faltaba el tono correcto, que era demasiado teatral. Pero, en realidad, Ethel pensaba que yo tenía una aventura con ella. La señorita Marple lo miró bruscamente. ¿Y la tenía? Para nada, dijo con firmeza. Jennifer y yo éramos amigos, nada más. Pero Ethel siempre fue sospechosa. Veía traición en las cosas más pequeñas. Se pasó una mano por el cabello. Un gesto que podía ser de fatiga, o de culpa. La señorita Marple no estaba segura de cuál. Ella trajo a Celia, continuó él, una chica que solo había hecho trabajos de fondo. No recordaba una línea, no sostenía una mirada, pero Ethel insistió en que tenía presencia. Y, sin embargo, presionó la señorita Marple suavemente. No insistió en revertir la decisión. Lo intenté, dijo Leo, pero Ethel no se movió. Lo dejó claro. Era su película, no la mía. Se instaló una pausa en la habitación. Señor Grayson, dijo finalmente la señorita Marple, ¿dónde estaba usted cuando asesinaron a Ethel? La mirada de Leo cayó hacia el suelo. No estaba en la casa. No, preguntó ella suavemente. No podía dormir. Después de que la tripulación se fue a descansar, salí a caminar. Fui hasta la estación a pie. Eso está bastante lejos, comentó la señorita Marple. 3 millas y media, más o menos. Solo necesitaba aire. Créame, no esperaba nada como esto al volver. ¿Y cuándo regresó? Justo después del amanecer, alrededor de las 5, creo. Puede preguntarle al vigilante. Me vio salir y volver. ¿Habló con alguien en el camino? Preguntó el inspector. No. Los caminos estaban vacíos. La señorita Marple tamborileó los dedos sobre el apoyabrazos. ¿Se cruzó con alguien al salir? ¿Alguien que pueda confirmar su dirección? Leo frunció el ceño. Nadie. Pero, de nuevo, el vigilante me vio. Él puede decirlo. Se ajustó las mangas, quizás más a la defensiva de lo necesario. Mire, sé cómo suena todo esto, pero no tenía ninguna razón para hacerle daño. A pesar de todos sus defectos, Ethel seguía siendo mi esposa. Dijo que ustedes dos estaban discutiendo. Le recordó la señorita Marple suavemente. La voz de Leo bajó un tono. Sí, peleábamos, pero no así. Yo nunca. No terminó la frase. En cambio, se alejó del hogar y se giró hacia la puerta. Si tienes más preguntas, dijo sin mirar atrás, estaré en el salón. Con eso, él se fue. El inspector Morton dejó escapar un largo aliento. Bueno, la señorita Marple suavizó los pliegues de su falda. No está mintiendo sobre la discusión. La escuché yo misma. El viejo Grayson Mansión, ahora un hervidero de investigación y sospecha susurrante, parecía volverse más oscuro cada hora. Aunque la luz del sol se filtraba por las ventanas y las botas de la policía resonaban constantemente en los pisos de madera, el frío que flotaba en los pasillos no era causado por el clima. Era algo más pesado. Era la muerte, y los secretos esperando ser desentrañados. La señorita Marple, siempre meticulosa, se sentó una vez más en la sala, su cuaderno descansando tranquilamente en el regazo. Después de hablar con Leo, el volátil y difunto marido de Ethel Grayson, había solicitado reunirse con el camarógrafo. Un joven de complexión delgada y energía inquieta entró en la habitación, frotándose las manos ansiosamente. «Siéntese. ¿Quiere?», dijo amablemente la señorita Marple. El joven se sentó en el borde de una silla, claramente nervioso bajo el escrutinio de la anciana observadora. «Estabas en la habitación de al lado de la de Ethel, ¿no es así?», empezó ella con tono gentil. «Sí, ma'am», respondió. «Habitación número 4. La suya era la número 3. Entonces debiste haber escuchado algo en la noche», dijo, inclinando la cabeza ligeramente. Negó con firmeza. «No, no lo hice. Tomo pastillas para dormir, ya sabe, las de prescripción. Me dejan completamente fuera. No habría escuchado una tormenta, y mucho menos a alguien en el pasillo». La señorita Marple lo miró pensativa. «Ya veo. Eso es bastante conveniente.
También es bastante arriesgado, ¿no? Dormir tan profundamente en una casa llena de desconocidos. El camarógrafo ofreció una sonrisa tensa, pero no dijo nada. Bueno, gracias. Eso es todo por ahora, dijo al fin. Él salió de la habitación, aliviado de ser despedido. El siguiente fue el guionista, Ronald Dahle. Un hombre de mediana edad con cabello canoso, gafas de montura metálica y un aire de cansada desilusión. Tenía el tipo de rostro que parecía haber sonreído con facilidad alguna vez, pero no en años. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. Señor Dahle, he visto algunas de sus películas. ¿De veras? Preguntó con un encogimiento de hombros modesto. Sí, y debo decir que sus finales son bastante consistentes. Soltó una risa seca. Sí, bueno, eso es obra de Ethel, en realidad. He estado escribiendo para ella durante más de una década. Ella siempre quiso que el héroe muriera al final. La señorita Marple alzó una ceja. ¿Porque el héroe siempre traiciona a su amada? Exactamente. Era su firma. ¿Y por qué cree usted que le atraía a ese tipo de historia? Preguntó ella, entrecerrando los ojos ligeramente. Ronald hizo una pausa. Honestamente, no podría decirlo. Nunca explicó sus decisiones, pero decía que le apasionaba mostrar la verdad reflejada, lo que sea que eso significara para ella. Hubo un momento de silencio. La señorita Marple juntó las manos y se inclinó un poco hacia adelante. Oyó algo inusual anoche. El guionista se movió en su asiento. Sí, en realidad no estaba durmiendo bien. Alrededor de las 2, quizá un poco antes, escuché la voz de Ethel a través de la pared. ¿Qué dijo? Preguntó ella. Frunció el ceño, tratando de recordar. Sonaba enojada. Gritaba algo como, «Esta noche no perdonaré a esa miserable mujer. Y tú, date prisa, tonto». Las cejas de la señorita Marple se levantaron un poco. ¿Estás seguro de esas palabras? Más o menos. El tono era inconfundible. Estaba furiosa. No escuché nada después de eso. Simplemente, silencio. La señorita Marple permaneció muy quieta, dando vueltas a la frase en su mente. Mujer miserable, date prisa. Tonto. Eso no sonaba como una pelea entre marido y mujer. Sonaba como algo completamente distinto. No lo presionó más. Ronald Dahle no parecía el tipo de persona que mintiera, pero claramente no tenía el cuadro completo. Ella le dio las gracias cortésmente, y él salió de la habitación murmurando algo sobre volver a sus notas. El siguiente fue el conductor, Colin Briggs, un hombre corpulento, de manos callosas y mirada sospechosa. Afirmó haber estado durmiendo en la cocina y no oír nada en toda la noche. Su coartada era sosa, pero creíble, confirmada al menos parcialmente por el vigilante, que dijo haberlo visto fumando afuera alrededor de la medianoche, antes de dirigirse con un medio sándwich acabado. Luego llegaron el héroe y la heroína de la película. Martin Duval era exactamente lo que uno esperaría de un ídolo de la pantalla. Alto, pulido y dramáticamente inafectado. Parecía más molesto que perturbado por el asesinato, como si toda la situación fuera una interrupción a su fama. Celia Hart, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada. Joven y claramente fuera de su profundidad, respondió a las preguntas de la señorita Marple con manos temblorosas y ojos bajos. No, no oí nada. No vi a Ethel después de la cena. Sí, estoy aterrorizada y desearía poder irme a casa. La señorita Marple observó la forma en que Celia evitaba su mirada cada vez que se mencionaba el nombre de Ethel. Miedo, sí, pero había algo más. Vergüenza, quizás. O culpa. Al final de la tarde, la señorita Marple había terminado de hablar con todos. Los hechos eran pocos, pero las especulaciones comenzaban a multiplicarse. Regresó a casa justo antes del anochecer. Edna la recibió con una olla de té y una sonrisa de alivio. La señorita Marple se sentó en su sillón, con una taza de té en la mano, los ojos fijos en el fuego que crepitaba en la chimenea. Una mujer miserable, murmuró en voz alta. Y un tonto. ¿Pero quién era el tonto? Se quedó mirando el fuego largo rato, mientras su mente ordenaba en silencio las piezas del rompecabezas. En algún lugar de esa mansión, una historia oculta se estaba desarrollando. Un drama mucho más enredado que cualquiera de los que Ethel había dirigido en la pantalla.
y la señorita Marple acababa de tomar el centro del escenario para resolverlo. Han pasado 2 días desde el asesinato de Ethel Grayson, y el soñoliento pueblo de Santa María ha comenzado lentamente a recuperar su ritmo habitual. Pero dentro de la pequeña cabaña en Church Lane, la mente de la señorita Marple permanecía ocupada. Se sentó junto a la ventana del salón, con una taza de té intacta sobre la mesa y su tejido descansando ociosamente en el regazo. Los hilos del asesinato de Ethel, la cuerda, la puerta cerrada pero sin seguro, las discusiones que había oído, cruzaban su pensamiento como hebras que aún se negaban a encajar. Justo entonces, su criada Edna entró con un ligero rubor en el rostro y un dejo de incredulidad en la voz. «Señorita Marple», dijo, «¿lo ha oído?» El rodaje comenzó de nuevo. En la mansión. La señorita Marple parpadeó. «Ya están filmando. Eso no puede ser. Ethel lleva muerta apenas 2 días». Edna asintió. «Eso pensé yo también. Pero pasé por la mansión al volver de la tienda, y estaban montando las luces y cámaras otra vez. ¿Se han reanudado las filmaciones?», murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para Edna. Dejó su tejido a un lado. Se levantó y tomó su abrigo del perchero con un aire enérgico. «Creo que es hora de hacer otra visita». La vieja mansión estaba viva una vez más. Los miembros del equipo se apresuraban por el césped delantero. Unos ajustaban los accesorios, otros aseguraban los cables de los equipos a lo largo del camino. El mismo lugar que había sido testigo de un asesinato escalofriante hacía solo unos días, ahora zumbaba con líneas ensayadas y señales del director. La señorita Marple se abrió paso por el caos controlado, desapercibida para la mayoría, pero observadora como siempre. Su mirada se movió por el set, más allá de las cámaras y las plataformas de iluminación, hasta posarse en el centro del escenario, donde la nueva heroína se encontraba frente al lente. Hizo una pausa. El rostro era inconfundible. Jennifer Blake, la exactriz principal de la película, despedida a mitad del rodaje por la propia Ethel, estaba de nuevo en el disfraz, impecable, diciendo sus líneas como si nada hubiera pasado. La señorita Marple caminó directo hacia el inspector, que observaba a un lado del set con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Inspector Morton», dijo, «¿ha encontrado al asesino de Ethel?» Se giró hacia ella con un suspiro cansado. «No, todavía no. Hemos estado interrogando al personal nuevamente, pero nada sólido hasta ahora. Sin confesiones, sin pruebas incriminatorias». «Entonces, ¿por qué se ha reanudado el rodaje?», preguntó la señorita Marple. El inspector pareció incómodo. Leo Grayson hizo una solicitud formal. Dijo que cada día de retraso le costaba miles. Alegó que los inversores amenazaban con retirarse. Insistió en que reanudar el rodaje ayudaría a mantener la normalidad en el set. La señorita Marple asintió levemente, pero su atención ya estaba fija en la nueva heroína. El inspector siguió su mirada. «Ah, sí. Esa es Jennifer Blake. Al parecer, ha sido recontratada», repitió la señorita Marple. «Qué curioso. Hace solo unos días Ethel la despidió con enojo, y ahora está de vuelta, perfectamente equilibrada, como si nada hubiera ocurrido». El inspector se encogió de hombros. «Leo la trajo ayer por la mañana. Dijo que no tenían tiempo para audicionar a alguien nuevo». La señorita Marple observó a Jennifer durante un largo momento. «Dígame, inspector, ¿de dónde viene la señorita Blake? ¿Viajaba desde Londres ayer?». Negó con la cabeza. «Ah, esa es la parte extraña. Cuando preguntamos, nos dijeron que ya llevaba unos días en Santa María, alojándose discretamente en el pueblo bajo otro nombre». Los ojos de la señorita Marple se estrecharon. «Entonces, estaba aquí incluso antes de la muerte de Ethel». «Eso parece», respondió Morton. La señorita Marple no dijo nada. Su mente trabajaba deprisa. Jennifer había regresado a la película como por arte de magia. Sin anuncio, sin audición, sin vacilación. Y Leo la había recibido con una rapidez sorprendente, a pesar de que Ethel la había despedido. Y todo eso, solo 2 días después del asesinato. Mientras Jennifer recitaba su escena, un monólogo emocional pronunciado sobre la gran escalera de la mansión. La señorita Marple continuó observándola de cerca. El rostro de la joven actriz estaba sereno, sus ojos llorosos en el momento justo, sus manos temblorosas con una precisión ensayada. Pero no fue dolor lo que vio en esos ojos,
Era confianza, casi satisfacción. La señorita Marple no creía en coincidencias. La reaparición de Jennifer, la velocidad de la reanudación, el cambio repentino de corazón de Leo. Todo apuntaba a una sola cosa. Jennifer nunca se fue del todo. ¿Y si Jennifer había estado en St. Mary la noche del asesinato, sin que nadie lo supiera? ¿Qué había estado haciendo realmente? De regreso a casa esa noche, la señorita Marple se sentó con un bloc de notas en el regazo, el fuego crujiendo suavemente a su lado. Escribió los nombres de cada persona presente en la mansión la noche del asesinato, rodeando uno en particular, Jennifer Blake. Luego, debajo de eso, escribió: «Esta noche no perdonaré a esa miserable mujer». Las palabras que Ethel había gritado antes de morir, según lo reportado por Ronald Dahle. Y ahora, con el silencioso reingreso de Jennifer al escenario, el significado de la miserable mujer empezaba a tomar forma. Ethel había visto a Jennifer como una amenaza, no solo profesionalmente, sino también de manera personal. Tal vez Ethel había planeado confrontarla esa misma noche, pero alguien había actuado primero. Y la señorita Marple tenía la firme intención de descubrir quién. La niebla de la mañana se aferraba suavemente a las calles adoquinadas de St. Mary. Cuando la señorita Marple salió de su cabaña, sus pasos eran decididos, su sombrero perfectamente prendido en su lugar. El aire era fresco, aunque apenas notó el frío. Su mente estaba ocupada conectando puntos. Después de que sus sospechas se confirmaron por la repentina reaparición de Jennifer, supo que aún había más por descubrir. Se dirigió primero a la posada local, de Crown's Rest, un modesto establecimiento junto a la plaza del pueblo. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos atentos y una sonrisa pronta, reconoció a la señorita Marple de inmediato. «¿En qué puedo ayudarla, señorita Marple?», preguntó amablemente. «Me preguntaba», empezó la señorita Marple, «si han tenido una huésped recientemente bajo el nombre de Jennifer Blake». La mujer miró el registro y asintió. «Sí, la señorita Blake se ha estado quedando aquí desde la primera semana del mes. Una chica tranquila. Apenas salía de la habitación. Al principio parecía bastante molesta. ¿Se registró antes de que comenzara el rodaje?», preguntó Marple. «Oh, sí», respondió la mujer. «2 días antes. Dijo que necesitaba un descanso. Más tarde me enteré de que formaba parte del equipo». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente. Eso significaba que Jennifer había estado en St. Mary mucho antes del asesinato de Ethel, a pesar de haber sido supuestamente despedida de la película. Salió del hotel con la certeza solidificándose en su mente. Jennifer nunca abandonó St. Mary, y Leo lo había sabido todo el tiempo. Las palabras que Ethel había gritado días antes de su muerte regresaron con una claridad escalofriante. «Esta noche no perdonaré a esa miserable mujer». Ahora, la señorita Marple sabía exactamente quién era esa mujer. Sin demora, se dirigió a la mansión Grayson. El set estaba vivo nuevamente, de forma inquietante. Las cámaras se movían sobre plataformas rodantes, las luces ardían intensamente sobre los actores y una nueva escena se desarrollaba en el vestíbulo del gran salón. Era surrealista para la señorita Marple ver a aquella gente representar líneas y gestos como si la muerte no hubiera visitado su escenario solo días antes. Sus ojos recorrieron la escena hasta encontrar a Leo, de pie junto al monitor, los brazos cruzados, el ceño fruncido en concentración. La señorita Marple se acercó a él en silencio, pero con firme resolución. «Señor Grayson», dijo con voz tranquila pero inquebrantable, «ahora sé que usted salió de la mansión la noche en que su esposa fue asesinada. Fue a ver a Jennifer. Ya he hablado con el personal del hotel. Ella ha estado aquí desde que comenzó el rodaje». Leo se quedó paralizado. El color desapareció ligeramente de su rostro. Abrió la boca como si fuera a responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una voz detrás de ellos intervino. «Yo lo escuché todo», dijo Jennifer. Ella había descendido por la escalera, justo donde las cámaras habían dejado de rodar. Aún vestida con su disfraz, sus ojos brillaban con una emoción contenida. No era miedo, sino algo más cercano a la resignación. «Sí», continuó, «estuve aquí. Nunca me fui de St. Mary. Ethel me echó de la película. Sí, pero no me fui por Leo». La señorita Marple se volvió completamente hacia ella. «¿Quieres decir que te quedaste por él?».
Jennifer asintió lentamente. Estábamos involucrados. Supongo que pensé que si me quedaba lo bastante cerca, él podría elegirme, que vería lo que había hecho por él, lo que había renunciado. Su mirada se desvió momentáneamente hacia Leo, quien permanecía en silencio. Pero no volví por la película, continuó Jennifer. Nunca tuve la intención de retomar el papel. Solo regresé al set porque Leo me lo pidió después de que Ethel se había ido. ¿Y la viste esa noche?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Jennifer dudó. Luego negó con la cabeza. No. Me alojé en la posada. No había hablado con Ethel desde el día que me despidió. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero estudiaba cada palabra de Jennifer con atención. Yo no la maté, dijo Jennifer finalmente. Estaba enfadada. Sí, pero no tanto. Su voz tembló. Nunca le habría hecho daño. ¿Me crees, verdad?, preguntó ella con un hilo de voz. La señorita Marple no respondió directamente. Las personas son capaces de todo tipo de cosas cuando el orgullo y la angustia están involucrados. Pero si dices la verdad, entonces alguien más quería a Ethel fuera del camino incluso más que tú. Jennifer asintió lentamente. Por favor, espere, señorita Marple. Solo me queda una escena más hoy. Hablaré con usted cuando haya terminado. Se dio la vuelta antes de que la señorita Marple pudiera responder, subiendo las escaleras hacia su lugar en el set. Leo, sin decir palabra, se escabulló detrás de una de las plataformas de cámara, desapareciendo entre la actividad frenética del equipo. Quedando sola entre los ecos del diálogo y el caos controlado del rodaje, la señorita Marple juntó las manos cuidadosamente frente a sí. Algo aún no encajaba. Jennifer tenía un motivo, y Leo también. Sin embargo, había algo demasiado limpio, demasiado oportuno en la reaparición de Jennifer, en la insistencia de Leo por reanudar el rodaje tan rápido, en ese acuerdo silencioso entre ellos. La señorita Marple permaneció donde estaba, esperando, porque en una casa llena de actores, la mejor actuación podía no ser la que se entregaba frente a la cámara, sino la que ya había tenido lugar a puerta cerrada. La cámara rodaba constantemente, su ojo mecánico capturando con precisión la escena iluminada entre Jennifer y el héroe del film. La pareja se encontraba en un falso abrazo dramático al pie de la gran escalera de la mansión Grayson, recitando sus líneas con práctica emoción. Los técnicos susurraban, las luces zumbaban por encima y la claqueta sonaba una y otra vez. La señorita Marple estaba justo fuera del encuadre, observando la interpretación, pero su mente estaba lejos del drama que se desarrollaba ante ella. No miraba a los actores, recordaba los últimos momentos de Ethel. No perdonaré a esa miserable mujer. Date prisa, tonto. Esas habían sido sus últimas palabras conocidas, escuchadas por el guionista. Una orden furiosa, una intención aún no ejecutada. Pero ¿a quién se las había dicho? ¿A quién esperaba que obedeciera sus órdenes? La mente de la señorita Marple volvió a la disposición de las habitaciones. Jennifer había estado en el pueblo todo el tiempo. Había admitido haberla conocido, pero Ethel no había salido furiosa a confrontarlos. Algo, o alguien, la había detenido. Antes de que pudiera reflexionar más, una voz interrumpió la escena. Disculpen, dijo la voz familiar del inspector Morton, entrando por las puertas principales, su gorra ligeramente torcida y el abrigo mostrando señales de una llegada apresurada. Se acercó al conductor, Colin Briggs, que acababa de salir para traer una bobina de cable del camión de equipo. Briggs, dijo el inspector, ¿tienes alguna cuerda encima? Necesitamos remolcar el coche de Ethel. El motor se averió otra vez. Briggs levantó la vista, ligeramente asustado. No, señor, conmigo no. No he usado ninguna cuerda desde entonces. Su voz se apagó. Señorita Marple, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Pero sé dónde está la cuerda, dijo en voz baja. Morton se giró. Ah, sí. Sí, dijo ella. Ven conmigo, inspector. Señor Briggs, usted también. Sin esperar respuesta, se giró y comenzó a caminar hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de invitados. Unos cuantos curiosos miembros de la tripulación la siguieron detrás, sintiendo algo inusual. Abrió la puerta de la habitación de Ethel, la misma donde había estado su cuerpo apenas 2 días antes. La penumbra familiar permanecía,
las cortinas medio dibujadas, la cama desnuda y el aire colgando pesado con una sensación de final. Ahí, dijo la señorita Marple, señalando el rincón más alejado, cerca del pie de la cama. En el suelo de madera, parcialmente enrollada, yacía una cuerda gruesa, su textura áspera, los extremos deshilachados. Era inconfundible. Esta es la cuerda que se usó para estrangular a Ethel, dijo con calma. Y es suya. ¿No es así, señor Briggs? El conductor se quedó paralizado, su expresión retorcida, no en confusión, sino en el miedo de ser descubierto. No sé de qué está hablando, balbucea. Los ojos de la señorita Marple eran estables. Estuviste con Ethel esa noche. Eras tú a quien ella gritaba, llamando tonto, exigiéndote que te apresuraras. Briggs apretó los puños, su rostro se sonrojó de un rojo intenso. Esa mujer estaba loca, siempre ladrando órdenes, siempre tratando a todo el mundo como si fueran basura. La señorita Marple dio un paso silencioso hacia adelante. ¿Le contaste sobre Jennifer? No, que ella todavía estaba en el pueblo, a donde había ido Leo para encontrarse con ella. Briggs no dijo nada, pero sus ojos lo delataron. Y fue entonces cuando Ethel estalló. Continuó la señorita Marple. Empezó a gritarle a Leo, a Jennifer y a ti. Me llamó loco, estalló Briggs, su voz temblando ahora con ira. Me gritó que trajera el auto, que la llevara a atrapar a esa maldita mujer. Dijo que Jennifer iba a arruinarlo todo. Dijo que yo era lento, inútil. Respiró temblorosamente. Ya había tenido suficiente, admitió. Salí al garaje. Saqué la cuerda de la parte trasera del coche. Cuando volví, ella seguía despotricando. Ni siquiera recuerdo agarrarla. Simplemente envolví la cuerda alrededor de su cuello y tiré. La habitación se quedó en silencio. No quise matarla, susurró. Solo quería que se detuviera. Pero el silencio que siguió fue implacable. El inspector Morton avanzó lentamente, quitándose las esposas del cinturón. Colin Briggs, dijo. Lo pongo bajo arresto por el asesinato de Ethel Grayson. El conductor no se resistió. Inclinó la cabeza, y el tintineo de las esposas resonó en el suelo. La señorita Marple se quedó quieta, su expresión ilegible. Había visto este tipo de cosas antes, no premeditado, no a sangre fría, sino algo aún más peligroso, un asesinato nacido en un único y cegador momento de rabia. Mientras el inspector se llevaba a Briggs, los miembros restantes de la tripulación permanecieron en silencio atónito. Las cámaras se habían detenido. La escena ya no era una actuación. Jennifer bajó las escaleras lentamente, habiendo oído la confesión desde arriba. Su rostro estaba pálido, y por una vez no había actuación en sus ojos. Leo apareció detrás de ella, en silencio, inexpresivo. Jennifer habló primero. No fui yo. Lo juro. La señorita Marple la miró con amabilidad, pero con firme saber. Leo abrió la boca, quizá para disculparse, quizá para explicar, pero la señorita Marple levantó suavemente una mano. No hay necesidad, dijo ella. La verdad, como una cuerda, tiene una forma de apretarse cuando se tira. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, el misterio detrás de ella ahora perfectamente desenredado. Habían pasado 3 meses desde la tragedia que había sacudido el tranquilo pueblo de St. Mary Mead. El recuerdo de la muerte prematura de Ethel Grayson había comenzado lentamente a desvanecerse de la conversación pública, aunque la señorita Marple, con su gentileza, a menudo recordaba a otros que incluso la justicia, una vez servida, deja ecos detrás. Pero hoy el pueblo estaba lleno de emoción de otro tipo. El tan esperado film, rodado casi en su totalidad dentro de los límites de St. Mary Mead, finalmente se estrenaba. Había carteles afuera del cine del pueblo, un edificio modesto pero bien cuidado, cerca del mercado. Los niños señalaban los nombres en la lista del elenco, y los residentes mayores asentían con orgullo por las palabras filmado en St. Mary Mead. La señorita Marple, vestida con su mejor traje de domingo, llegó justo antes de la matiné. A ella se unieron varios rostros familiares, la señora Arnold de la oficina de correos, el joven George del tendero, e incluso el señor Wyses, que rara vez salía de su cobertizo de jardín.
El cine se llenó rápidamente con el zumbido de la anticipación y el susurro de los envoltorios de dulces. La señorita Marple se acomodó en su asiento, las manos cruzadas en el regazo, una suave sonrisa en los labios. Las luces se atenuaron. Desde el primer fotograma quedó claro que el pueblo nunca había tenido mejor aspecto. La cámara recorrió las calles adoquinadas y las cabañas cubiertas de hiedra, con la luz dorada bañando los campos más allá. El público emitió un murmullo colectivo de aprobación cuando las vistas familiares de la casa aparecieron en la pantalla con gracia cinematográfica. Jennifer Blake apareció en la segunda escena, grácil y equilibrada, con una fuerza tranquila en su mirada. Cualquier drama que se hubiera desarrollado detrás de las cámaras durante el rodaje, nada de eso se mostraba ahora. Su actuación fue cautivadora, e incluso la señorita Marple, siempre la escéptica, se encontró impresionada. «Ella realmente es bastante buena», susurró la señora Arnold desde el asiento de al lado. «¡Qué vergüenza!», por todo lo desagradable que pasó antes. La señorita Marple asintió levemente. «Sí, pero algunas lecciones se aprenden en silencio». La película se desarrolló maravillosamente, una historia inquietante de amor, traición y perdón. A medida que aparecían los créditos, la escena final se demoró en un amanecer dorado sobre ese Temery Mead, el campanario a lo lejos proyectando su sombra sobre el rocío de la hierba. El público estalló en un suave aplauso. Algunos incluso se pusieron de pie. Mientras se encendían las luces y los aldeanos comenzaban a salir, su parloteo era ligero, complacido y lleno de orgullo. Imagínese, nuestro pequeño pueblo en la pantalla grande. Es una buena actriz, esa Jennifer. Y ese cementerio, lo hicieron parecer sacado de una pintura. La señorita Marple salió hacia la suave luz del atardecer. Las campanas de la iglesia dieron las 4 en la distancia. Se quedó quieta por un momento, mirando hacia la torre, luego hacia los adoquines bajo sus pies. La historia había terminado. El telón había caído. Y, sin embargo, como siempre, ese Temery Mead permanecía, bella, atenta y llena de secretos, esperando ser vistos.